Existen diferentes modelos en la atención prehospitalaria. A nivel internacional existe el modelo anglosajón, en el que la atención prehospitalaria es brindada por personal paramédico especializado, que se comunica y da información de la situación, y recibe órdenes de un médico de consola. El modelo europeo es específicamente el francés, español, alemán y en Latinoamérica, en el que quienes realizan la atención en el escenario son los médicos especialistas y enfermeros o técnicos especializados en emergencias y desastres. El transporte sanitario se clasifica en terrestre, ambulancia, marítimo, barco o lancha, y aéreo, avión o helicóptero, dependiendo de su uso, la distancia y circunstancias y gravedad de la situación que lo requiera. El transporte terrestre puede ser ambulancias de traslado que no requiere asistencia médica, o las asistenciales, que sí la requieren. Y dentro de ellas, hay de baja complejidad o de urgencias básicas, y las de alta complejidad o de urgencias avanzadas, también llamadas unidades de terapia intensiva móvil, UTIM. Una ambulancia de soporte vital avanzado debe estar preparada para atender a un paciente considerado de alto riesgo. Está mejor equipada para atender a un paciente crítico, y sería bueno agregar que llevan a bordo todo lo necesario para estabilizar a la víctima en el lugar donde se atienda. Cuentan con todo el equipo necesario y personal con capacitación médica para ofrecer los primeros auxilios a pacientes o lesionados en el lugar del percance y durante el traslado a una sala de urgencias. Por lo regular, a bordo, va al menos un médico y un técnico en emergencias médicas, TEM. Y están equipados con oxígeno, sistema de monitoreo de signos vitales y de terapia intravenosa. Por reglamento, deben incluir los sistemas y medicamentos propios de una sala de emergencias y necesarios para ofrecer soporte de vida. Deben incluir equipos de monitoreo cardíaco y de presión sanguínea, oxímetro de pulso, terapia intravenosa, oxígeno, etc. Las funciones del personal médico a bordo incluyen supervisar los signos vitales, ofrecer terapia intravenosa y todos los requerimientos para atender la emergencia. En el equipamiento de la ambulancia, debe contar con equipo de radiocomunicación funcional y puede incluir teléfono celular, gabinetes y gavetas para almacenamiento de insumos, cinturones de seguridad en todos los asientos, extinguidores de fuego de un peso no menor a 1,5 kilos, uno en la cabina del conductor y otro en el compartimiento de atención. Estetoscopio auricular de adulto y pediátrico. Estetoscopio de pinar para latidos fetales. Termómetros. Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio. Esfigmomanómetro con brazalete de tamaño pediátrico y adulto. Collares cervicales semirígidos de tamaños chico, mediano y grande. Inmovilizadores de cráneo. Laringoscopio con mango mediano de hojas rectas y curvas de diferentes tamaños. Ambu con bolsa y válvula de no reinhalación, con vías de entrada de oxígeno. Uno para adultos con balón de 1000 mililitros, uno pediátrico con balón de 500 mililitros y mascarillas de diversos tamaños. Tubos de oxígeno portátil con manómetro regulador, válvula de demanda y fluxímetro. Tubo de oxígeno de por lo menos 3 metros cúbicos con manómetro, fluxímetro y humidificador. Equipo estéril para la atención de un parto. Tabla para lesiones de columna vertebral con un mínimo de 3 bandas de sujeción. Y tabla corta para lesiones de columna cervical con bandas de sujeción al tórax. Equipo de aspiración fijo y portátil. Férulas rígidas o neumáticas para miembro superior e inferior. Equipo de cirugía menor. Respirador volumétrico. Glucómetro. Electrocardiógrafo portátil. Monitor cardíaco. Desfibrilador portátil. Marcapasos transcutáneo. Oxímetro de pulso. Dentro de los insumos, se deben incluir equipo descartable para venoclisis. Tiras reactivas para glucosa sanguínea. Catéteres venosos. Catéteres para accesos venosos centrales. Apósitos y gasas estériles. Jeringas estériles descartables de 3, 5, 10 y 20 mililitros. Agujas descartables de los número 14 al 25. Jeringas de insulina. Torunderos con torundas secas y humedecidas con alcohol. Jabón quirúrgico, solución de benzal, y povidona iodada. Guantes de látex no estériles. Guantes quirúrgicos estériles. Cubrebocas o barbijos. 10 vendas elásticas de 5, 10, 15 y 20 centímetros de ancho. Tela adhesiva. Sondas Nelaton, Foley y Delevin. Puntas nasales, mascarilla con bolsa reservorio y mascarilla sin bolsa reservorio. Ligaduras. Tubos endotraqueales de diferentes medidas. Maquinita descartable de afeitar.
Cánula orofaríngea para niños y adultos. Descartador para material punzocortante de desecho. Sábanas y cobertores. Papagayos, chatas, orinales. Material de sutura. Hojas de bisturí. Sello de agua. Bomba de infusión. Llaves de triple vía. Electrodos autoadhesivos para adultos y niños. Dentro de los medicamentos, no deben faltar analgésicos, anestésicos locales, antihistamínicos, antianginosos, antihipertensivos, glucocorticoides intravenosos, broncodilatadores inyectables y para inhalación, atropina en solución inyectable, epinefrina o adrenalina en solución inyectable, dopamina, dobutamina, isoproterenol, digoxina, antiarrítmicos, diuréticos de asa como la furosemida, bicarbonato de sodio en solución 1 molar inyectable, anticonvulsivantes como la fenitoína, manitol en solución inyectable, magnesio, benzodiazepinas como diazepam, flunitrazepam o lorazepam, haloperidol, naloxona, flumazenil, nalbufina, bupremorfina, bloqueadores neuromusculares. La atención prehospitalaria constituye un proceso integrado de servicios médicos de atención de emergencias y no solo el servicio de traslado de pacientes en ambulancias. El objetivo fundamental es realizar durante el transporte una serie de actividades médicas de reanimación y o soporte que requieren capacitación específica, con lo cual se logra mejorar la condición de ingreso al hospital del paciente, su sobrevivencia frente a lo que ocasionó el evento adverso y su posterior traslado a la unidad de salud adecuada para recibir tratamiento, considerando la gravedad de la patología. Llevar el paciente adecuado al lugar adecuado en el tiempo adecuado. ¿Cuáles son las competencias del profesional de asistencia prehospitalaria? Debe tener conocimientos sólidos de la reanimación cerebro-cardiopulmonar. Debe saber realizar el monitoreo de funciones vitales. Debe conocer técnicas y procedimientos específicos para dar soporte y terapéutica inmediata a las situaciones que ponen en peligro la vida del paciente. Debe tener conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología de las funciones vitales. Y conocer técnicas de apoyo psicológico individual y familiar. Además, deben estar entrenados para brindar vigilancia permanente y detección oportuna de las complicaciones o cambios significativos en relación al estado de salud del paciente. La atención debe ir encaminada a 3 premisas fundamentales. Inicio del tratamiento de forma inmediata y al máximo nivel in situ o socorro primario. El transporte urgente desde el lugar del evento hasta el centro hospitalario capacitado para realizar tratamiento definitivo. Y brindar un medio de transporte adecuado con un personal capacitado que nos permita continuar la asistencia y estabilización del paciente hasta su llegada al hospital. Lo más importante es tener una estrategia bien definida y rigurosa en la valoración del paciente, realizando una evaluación secuencial de todas las funciones críticas e iniciando las maniobras de reanimación y el tratamiento de las urgencias vitales. Posteriormente se continuará con un reconocimiento más detallado y la fase definitiva de cuidados. Los protocolos nacen de la necesidad de tomar decisiones. Las mismas parten de los conocimientos aprendidos en la formación, de las opiniones de los otros profesionales y de la misma experiencia. Un protocolo de la atención médica es un documento que describe en resumen el conjunto de procedimientos técnicos médicos necesarios para la atención de una situación específica de salud. Los protocolos pueden formar parte de las guías de práctica clínica GPC y se usan específicamente en aspectos críticos que exigen apego total a lo señalado, como ocurre en urgencias, como la reanimación, o bien cuando hay regulación legal, como en medicina forense. El paciente crítico es aquel que tiene afectado uno o más sistemas de su cuerpo. Se encuentra en inminente riesgo de vida. Puede quedar con graves secuelas. Pero fundamentalmente, y pese a lo anterior, posee condiciones de recuperabilidad. La Sociedad Americana de Medicina lo define como aquel que se encuentra fisiológicamente inestable, que requiere soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha con ajustes de terapia según su evolución. Las situaciones que obligan a tomar decisiones inmediatas son: la obstrucción de vía aérea que no se resuelva por métodos mecánicos. Situaciones que presenten inadecuada ventilación como las heridas torácicas succionantes, bolet costal, neumotórax a tensión o un traumatismo torácico cerrado. Un paro cardiorrespiratorio traumático presenciado. Un shock de cualquier causa. O un traumatismo cráneoencefálico con descenso del nivel de conciencia y o focalidad neurológica.
En el entorno prehospitalario, la rapidez en la toma de decisiones y el tratamiento son decisivos para la vida del enfermo. Hacer un diagnóstico correcto basado en la evaluación adecuada del paciente es fundamental. La asistencia sanitaria debe de ser ágil y de calidad, dado que la primera hora desde que sucede el evento es considerada crucial para la supervivencia de estos individuos. Esta hora es referida como la hora de oro. Durante ese tiempo se inicia un periodo en el cual se producen cambios fisiológicos que buscan recuperar la estabilidad del organismo. En algunas personas no es posible por la magnitud de la lesión. En cambio, en otras, esos mecanismos son suficientes para alargar la vida de manera breve. A finales de la década de 1960, el Dr. Adams Cowley concibió la idea de un periodo de tiempo crucial durante el cual es importante comenzar la atención definitiva para un paciente traumatizado con una lesión crítica. Es importante darse cuenta de que un paciente no siempre tiene el lujo de una hora dorada. La hora es figurativa y no una descripción literal de un periodo de tiempo. Puesto que la hora dorada no es un marco estricto de 60 minutos y varía de paciente en paciente con base en las lesiones. Es fundamental realizar un triaje en situaciones en las que hay desequilibrio entre el número de víctimas y el de rescatistas. Brinda una clasificación de las víctimas de acuerdo a su gravedad y pronóstico. El triaje debe ser rápido, fácil, dinámico, continuo y abarcar el máximo número de víctimas. El triaje es una clasificación tetrapolar que agrupa a los pacientes por criterio de gravedad de forma cromática. Creo que ya se ha hablado mucho sobre ello. Cabe recordar que a las víctimas fallecidas se les adjudica una prioridad 4 y el color negro. Y el resto llevan los colores de un semáforo, en donde la prioridad 1 es el rojo y requiere tratamiento y estabilización inmediata. El color amarillo es la prioridad 2, en donde no hay riesgo vital inmediato y pueden esperar más de una hora en ser atendidos. Y el color verde es la prioridad 3, que puede esperar sin riesgo vital y la asistencia demorarse de 4 a 6 horas. Esta clasificación asigna prioridad de la asistencia en función del estado de funciones vitales básicas del herido, valorando 4 aspectos: la posibilidad de marcha, la respiración, la circulación, pulso, relleno capilar y el estado mental. Para ayudarnos a realizar un triaje con clasificación en base a colores, existen diferentes modelos de tarjetas y brazaletes que permiten una rápida identificación de la clasificación realizada por el encargado del triaje. Las únicas técnicas permitidas durante este triaje son las llamadas maniobras salvadoras, es decir, la apertura de la vía aérea y el taponamiento de hemorragias. Dijimos que la primera valoración es si el paciente puede caminar. Si entiende la orden y es capaz de cumplirla y sale andando. Es un código verde, por tanto puede esperar y le indicaremos que acuda a una determinada zona donde será agrupado y supervisado por un sanitario. Con este primer paso, la escena queda mucho más aclarada de víctimas. Cuando valoremos la respiración, recordemos que hasta aquí, hemos llegado ante un paciente que no puede caminar y tiene una frecuencia respiratoria inferior a 30 respiraciones por minuto. Si el paciente no respira, se realizará un intento de apertura de la vía aérea o maniobra salvadora. Frente mentón o tracción mandibular. Después de esta comprobación, pueden darse situaciones. No respira pese a abrir vías aéreas, en cuyo caso es negro, no se continúa la evaluación y finaliza el triaje. Si la víctima respira, debemos valorar la frecuencia respiratoria. Si es mayor de 30 por minuto, es un código rojo y termina la evaluación, ya está triado. Si la frecuencia respiratoria es menos de 30 por minuto, pasaremos al siguiente punto, que es valorar la perfusión. Para ello, suelen considerarse 2 posibilidades. La comprobación del relleno capilar, considerándose alterado si es mayor de 2 segundos. Pero la realidad es que esta valoración es poco fiable en condiciones de baja luz y bajas temperaturas. Además puede verse afectado por la presencia de uñas pintadas, sangre en manos, etc. Es más fiable el pulso radial. Si no tiene pulso radial se considera rojo y terminamos la valoración. Si tiene pulso radial, continuamos al siguiente punto, que es evaluar el estado mental. Aquí, realizaremos 2 preguntas simples. Por ejemplo, ¿cómo se llama?, o ordenarle que se toque la nariz. Si no responde o se muestra confuso, lo clasificaremos como rojo. Si responde a las preguntas, es amarillo. Todo lo dicho hasta aquí, se corresponde con un triaje con método STAR. Si camina y habla es verde, prioridad 3. Si no respira, pese a abrir la vía aérea, es negro. Si tiene frecuencia respiratoria superior a 30 por minuto y no hay pulso radial, o no obedece órdenes simples, es rojo, prioridad 1.
Y si pasa todas las pruebas pero no camina, es amarillo, prioridad 2. En el manejo prehospitalario del paciente crítico, debemos garantizar la seguridad del personal de salud y rescate, y del paciente. La seguridad de la escena sigue siendo la mayor prioridad. Debemos desarrollar y practicar conciencia situacional de todo tipo de escenas. Esto incluye no solo la seguridad del paciente, sino la de todos los intervinientes. Es muy importante la información que nos dé el despachador para anticiparse a las amenazas potenciales. Valorar la situación de la escena para determinar la necesidad de recursos adicionales. Durante la respuesta a la escena e inmediatamente al arribo, debemos realizar una valoración rápida para determinar la necesidad de recursos. Por ejemplo, solicitar refuerzos y más ambulancias, bomberos, equipos de rescate, personal de la compañía eléctrica, helicóptero médico, personal policial, etc. La necesidad de estos recursos debe anticiparse y solicitarse tan pronto como sea posible y asegurar un canal de comunicación designado. Debemos tener en cuenta diversos aspectos. Con respecto a la escena, preguntarnos cuáles fueron las fuerzas y los mecanismos desencadenantes. Si es posible llegar o acceder. Y si es posible el control de las vías de acceso. Con respecto a la situación. Preguntarnos por qué ocurrió y si hay otros riesgos. Con respecto a las víctimas, es necesario realizar el triaje para determinar cuántas son y cuántas están graves. En el planeamiento, debemos saber cómo llegar a la escena y cómo organizarla. Cómo establecer sectores y cómo organizar la llegada y salida de otros refuerzos. Tener en cuenta que si están involucrados trenes o camiones de mercaderías, pueden romperse contenedores con sustancias volátiles, combustibles, corrosivos o tóxicos. No se deben ubicar puntos de dirección a favor del viento, pues este puede arrastrar sustancias desde lugares distantes. Se debe considerar la posibilidad de incendios, derrumbes o inundaciones. Evitar la inestabilidad de vehículos especialmente si tienen personas adentro. Señalizar las vías de acceso y prevenir nuevos accidentes. Retirar llaves de contacto o interruptores eléctricos para evitar electrocución, chispas, explosiones e incendios. El COE o Centro de Operaciones de Emergencias es un organismo de coordinación para la preparación y respuesta en caso de desastres. Establece la secuencia de las actividades específicas para la atención médica prehospitalaria, en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención médica designado, con la finalidad de brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos diferenciar el transporte primario y el secundario. El transporte secundario es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro centro u otro sitio, con el fin de completar o complementar el proceso de atención definitiva. El transporte primario se realiza desde el lugar de la primera atención, hacia el establecimiento de salud. Se requiere del ABC. Elementos adecuados para la atención. No retrasar el transporte innecesariamente. Realizar el traslado al lugar adecuado. En el proceso de atención en un transporte primario, corresponde la evaluación de la escena, seguridad y situación. Uso de dispositivos de bioseguridad, guantes, mascarilla y lentes protectores. Valoración inicial del paciente, secuencia XABCDIE. Control manual de la columna cervical en caso de trauma. Despeje de vía aérea. Soporte respiratorio. Control de hemorragias y valoración del estado de shock. Valoración neurológica, Glasgow, nivel sensitivo y motor. Revisión completa y exposición. Diagnóstico diferencial e historia clínica basada en urgencia médica. Embalaje, prevención de la hipotermia e inmovilización definitiva. Y finalmente el transporte. XABCD es una metodología de evaluación y tratamiento de un paciente politraumatizado, que tiene como objetivo retrasar la muerte de la víctima hasta que pueda ser atendida en un centro hospitalario. La evaluación XABCD se compone de 6 etapas, cada una de las cuales evalúa un aspecto crucial del estado del paciente. La 10ª es la contención de hemorragia externa grave. La A corresponde al manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. La B se refiere a la respiración, ventilación. La C a la circulación y control de hemorragias. La D es el control de los déficits neurológicos. La E corresponde a la exposición y protección del entorno. Es importante seguir la secuencia XABCD para evitar pasar por alto alguna lesión potencialmente mortal. La estrella de la vida es un símbolo que representa a los servicios de emergencia médica y a todo el personal y equipos que intervienen en una situación de emergencia, ambulancias, vehículos de rescate, paramédicos, personal de recepción de emergencia en un hospital.
La estrella de la vida es de color azul que representa la universalidad. Tiene 6 puntas y un borde blanco. Cada una de las 6 puntas de la estrella significa: detección, respuesta, reporte, cuidado en escena, cuidados en el traslado y referencia a sala de emergencia. En el centro de la estrella se encuentra el báculo o la vara de Esculapio, el dios romano de la curación, Asclepio para los griegos. Es un símbolo asociado a la curación de enfermos. La vara representa la profesión médica y simboliza el mando, mientras que la serpiente que la rodea simboliza el rejuvenecimiento y la sabiduría. La atención prehospitalaria es el primer eslabón en la cadena de vida del paciente crítico. Nuestro compromiso es estar siempre listos, porque cada segundo cuenta y cada vida importa.